Continuando con el curso, ahora hablaremos de los requisitos legales en la preparación de medios de cultivo. Primer tema, conoceremos los requisitos obligatorios para las buenas prácticas de fabricación de los medios de cultivo, así como su etiquetado. Segundo tema, conoceremos los diferentes tipos de clasificación vigentes de acuerdo a su uso y composición, así como los principales requisitos y recomendaciones de los insumos utilizados. Normatividad aplicable para la preparación de medios de cultivo. La normatividad aplicable son las siguientes. La norma oficial 241 SSA 1-2012 de buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos. La norma oficial 137 SSA 1-2008 etiquetado de dispositivos médicos. La Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos en su 13ª edición y suplemento de dispositivos médicos, 4ª edición. La norma oficial mexicana 065 SSA 1-1993 que establece las especificaciones sanitarias de los medios de cultivo. Y la norma ISO 11133-2014 de microbiología de los alimentos para consumo humano, alimentación animal y agua, preparación, producción, conservación y ensayos de rendimiento de los medios de cultivo. Como se darán cuenta, son 3 normas oficiales relacionadas directamente con la preparación de medios de cultivo. Las disposiciones de la farmacopea y su suplemento, y la norma ISO 11133-2014 que es de carácter voluntario. La norma oficial 241 SSA 1-2012 es equivalente a la ISO 13485 que actualmente está en su versión 2016. Es una norma de buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos. La norma oficial 241 SSA 1-2021 es la nueva versión de la 2012, pero ahora se titula Buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos. Esta modificación fue publicada el 20 de diciembre de 2021, pero no entró en vigor. Entrará en vigor 18 meses después de su publicación, que será en junio de 2023. ¿Qué nos dice la norma sobre los dispositivos médicos? Nos dice que es la sustancia o mezcla de sustancias, material, aparato o instrumento empleado solo o en combinación en el diagnóstico, monitoreo o prevención de enfermedades en humanos. ¿Qué incluye? Equipo médico, prótesis, agentes de diagnóstico, dentro de ellos antígenos, anticuerpos y lo que nos incumbe directamente, medios de cultivo, insumos de uso odontológico, material quirúrgico y de curación. La norma los clasifica de acuerdo al riesgo y los clasifica en clase 1, clase 2, clase 3. Los clase 1 son aquellos que no se introducen al organismo. Los clase 2 permanecen en el organismo menos de 30 días. Los clase 3
son aquellos que son nuevos, recientemente aceptados o permanecen en el organismo por más de 30 días. Entonces vemos que los medios de cultivo caen dentro de la clase 1, no se introducen al organismo. Entonces, de acuerdo a la norma oficial 241, un medio de cultivo es un dispositivo médico clasificado como clase 1. ¿Qué nos pide la norma en cuestión de personal? Nos dice que debe de ser un personal calificado, con experiencia, formación o estar capacitado en la preparación de medios de cultivo. Además, nos dice que debe de usar la ropa apropiada para dicha preparación. La ropa adecuada, pues es la ropa de trabajo clásico, la bata, los zapatos, y en el caso de las áreas de vaciado, usar ropa desechable, bata desechable, cofia, cubreboca, lentes, de ser posible, gogles, y cubre zapatos de preferencia. Todo con la finalidad de proteger al producto. No usar joyas ni cosméticos en el caso de las damas y no usar barba y bigote en el caso de los caballeros. La documentación que nos pide debe estar relacionada, tener un catálogo de los dispositivos médicos que se producen en el área, en este caso de los medios de cultivo. El laboratorio cuenta con un catálogo de fichas de preparación de medios de cultivo. También nos pide el expediente legal de cada dispositivo médico. El expediente legal es toda la documentación relacionada con la preparación y los controles aplicados. El diseño de etiqueta, cómo fue etiquetado, qué datos llevaba la etiqueta, de acuerdo a la normatividad vigente. También nos pide un procedimiento de producción que lo tenemos solventado con el LMEC P04 de preparación, uso y garantía de calidad de los medios de cultivo. En este procedimiento se indican todas las directrices para la preparación de un medio de cultivo, desde la recepción del insumo, la revisión, el procesamiento, la esterilización y los controles aplicables para la evaluación biológica. También nos pide una orden maestra de producción. La orden maestra de producción es la fórmula maestra de producción para la preparación. Lo tenemos solventado con las fichas de producción, que es el documento donde están especificadas las características de preparación de cada medio de cultivo. La orden de trabajo, que es el documento generado por el laboratorio durante la preparación del medio de cultivo. El expediente de cada lote fabricado. El expediente de cada lote se genera a partir de los registros, de todos los registros hechos durante la preparación. Debe de contener el número de lote, la muestra de etiqueta que se empleó para el etiquetado de ese medio de cultivo, el registro que avale la revisión del expediente, el certificado de análisis, que es un documento independiente que avala la calidad del medio de cultivo. Además, debemos de contar con un registro de distribución. En ese registro debe de estar detallado el nombre del dispositivo, la presentación o clave del producto, la identificación del cliente, la cantidad y número del lote, la cantidad y número de unidades de ese lote,
fecha de envío y de recibido, quién recibió, la evidencia de la recepción de ese medio de cultivo. Además, nos dice que nuestras áreas de llenado deben ser de acuerdo a las áreas de vaciado ISO clase 5. Las áreas adyacentes a la clase de vaciado deben de ser ISO clase 7 y las áreas de envasado general deben de ser ISO clase 9. Estas áreas de vaciado ISO clase 5 son equivalentes a las áreas de vaciado clase 100 y la área de envasado es un área general. Además, también nos pide que debemos de contar con un apartado de quejas por cualquier problema que se llegara a presentar durante la preparación o alguna inconformidad de los clientes. La ficha de preparación. En este caso, en esta ficha, nos dice la formulación del medio, las características del medio deshidratado, las características del producto final, cómo debe de quedar. Y lo más importante ahorita en esta diapositiva es que esta ficha está avalada por el usuario. En este caso, el agar McConkey es utilizado por dos laboratorios, el laboratorio de cólera y enterobacterias y el laboratorio de producción de sueros. Ambos usuarios están de acuerdo con las características del preparado comercial y la forma de preparación a que se realiza. Además, el laboratorio genera el documento de orden de trabajo durante la preparación del medio de cultivo. Esta orden de trabajo contiene los datos del medio de cultivo, las especificaciones de cuánto se van a preparar y el número de lote, en qué presentación se va a preparar, los ingredientes que lleva ese medio de cultivo, qué ingredientes se emplearon, en qué cantidad, qué frasco y qué número de lote, cómo se ajustó el potenciómetro, quién lo ajustó, cuál fue el pH inicial del medio y el pH final, la temperatura de incubación para detección de bacterias, para prueba de esterilidad, para detección de hongos, el responsable de la producción de ese medio y el responsable de la supervisión. Además, esa orden de trabajo también cuenta con los datos de las soluciones amortiguadoras de pH 4, 7 y 10 y los datos del control microbiológico de ciclos de esterilización. También cuenta con los datos de limpieza del área y el número de unidades obtenidas durante la preparación. Y cumpliendo con lo que nos pide la norma, que también nos solicita la entrega de producto, la fecha en que se entregó, a quién se le entregó, en qué horario y quién recibió. La norma también nos pide una muestra de etiqueta, en este caso empleamos una etiqueta pequeña de 3 centímetros de largo por 1 centímetro de alto, con los datos del producto, el número de lote y la caducidad. También aquí este producto, quién lo entregó, quién fue el responsable de la entrega, que en este caso fue el mismo que lo elaboró, y quién supervisó la entrega. En este caso, para este medio de cultivo que todavía estaba en proceso, no se había completado la revisión del expediente, por eso estaba pendiente la firma de revisión del expediente. Es importante mencionar que el registro de datos debe hacerlo la persona que realiza la actividad y en el momento que lo está realizando. No debemos hacerlo después porque es posible que haya confusión, errores de llenado o se olvide algún dato. El certificado de análisis
que es un documento independiente que avala la calidad del medio de cultivo. En este certificado de análisis es conforme a la ficha de preparación, las características físicas del medio de cultivo, si cumple con lo estipulado en la ficha, que es pH, color, volumen de llenado, turbidez, consistencia del gel y la promoción del crecimiento, y el dictamen del producto. En este caso es un producto liberado. Más adelante especificaremos esta parte de la liberación o rechazo del medio de cultivo. ¿Por qué fue liberado nada más? Porque no se había completado la prueba de promoción de crecimiento. Faltaba una bacteria. Estaba pendiente, pero por el tipo de medio y la necesidad de enviar el certificado al estado que había solicitado el medio, se envió de esta forma. ¿Qué documentos necesitamos para la producción de un medio de cultivo? Primero, que nos soliciten el medio de cultivo, y puede ser en la solicitud LMEC F01, LMEC F03, son solicitudes de medios de cultivo y solicitudes de preparación de agares en placa de uso inmediato. Ya que tenemos nuestra solicitud, revisamos nuestro producto, el certificado de análisis, que esté vigente, el inventario de reactivos y sustancias químicas con el que contamos, revisamos que nuestro medio de cultivo esté vigente y esté en cantidad suficiente para la cantidad que nos solicitaron. Posteriormente, nos vamos a la ficha de producción para revisar la formulación y la preparación del medio de cultivo solicitado, y nos apoyamos con la orden de trabajo. En la orden de trabajo puede ser de dos tipos: la orden de trabajo para medios en general o para medios de cultivo a base de huevo. Hacemos el registro del control de ciclos de esterilización, se aplica en ese momento, porque los controles de ciclos de esterilización los metemos una vez por semana, básicamente. Se elabora el certificado de análisis del producto y se registra el monitoreo ambiental cuando aplica. El monitoreo ambiental se realiza cada 15 días. Además, contamos con el formato LMEC F02, que es el formato de devoluciones y retiro de producto no conforme por cualquier anomalía que se presentase o alguna inconformidad del usuario final. La NOM 137 SA1 2008 de etiquetado de dispositivos médicos. Esta norma nos pide la información que debe de llevar la etiqueta del dispositivo médico formulado. ¿Cuáles son los datos que debe de llevar? La denominación genérica o distintiva, los datos del fabricante, el número del lote, la fecha de caducidad cuando aplique, el contenido, las instrucciones de uso, agente de diagnóstico para uso in vitro y si se permite el uso de símbolos. Se permite el uso de símbolos. La información mínima que debe llevar la etiqueta de los dispositivos médicos es los datos del fabricante, la denominación genérica, el número de lote, la fecha de caducidad cuando aplique, y los símbolos son de manera opcional. ¿Cuáles son los símbolos empleados en la preparación de medios de cultivo? Los más comunes: la fecha de caducidad, el número de lote, si es producto estéril, de qué forma fue esterilizado,
por calor seco húmedo o por técnicas asépticas, productos para ser usados solo una vez, los intervalos de temperatura y agentes de diagnóstico in vitro. Estos son los símbolos que más utilizamos. Sin embargo, la norma maneja otro apéndice con más símbolos dependiendo del dispositivo médico en cuestión. La muestra de etiquetas que estamos empleando es la siguiente. Es el nombre de la institución, el nombre sustantivo del producto o nombre del producto, número de CAS si se cuenta con él, la presentación o el contenido, la formulación aproximada, el lote, la caducidad, el intervalo de temperatura de almacenamiento, la esterilización si fue por técnicas asépticas o técnicas de calor seco húmedo, si es agente de diagnóstico y si es para usar una sola vez. Además, la norma oficial mexicana 018 nos pide que utilicemos los pictogramas para identificar los peligros físicos y de la salud. La norma oficial 003 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también nos pide que utilicemos los códigos de identificación para los peligros físicos de la salud y el uso de pictogramas. También lleva las leyendas de producto estéril para uso exclusivo de laboratorios clínicos o gabinetes, hecho en México, por quién y su dirección. Con esta etiqueta cumplimos con lo que nos pide la norma oficial mexicana 137. Además, contamos con la etiqueta básica mínima, la cual lleva nombre del producto, el lote y la fecha de caducidad. Esta es una etiqueta de 1 centímetro de alto por 3 centímetros de largo. Y la etiqueta grande es una etiqueta de 11 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho. La norma oficial mexicana 065 establece las especificaciones sanitarias de los medios de cultivo. Esta es una norma que fue publicada en 1993, por lo que ya es una norma bastante con varios años de antigüedad, pero que sigue vigente. Algunos conceptos están un poco desfasados, pero la esencia de la norma sigue vigente, que son las especificaciones sanitarias. ¿Qué nos dice esta norma? Que un medio de cultivo es el material nutritivo en el que se pueden recuperar, multiplicar y aislar los microorganismos, así como efectuar las pruebas de susceptibilidad, que generalmente se presenta desecado en forma de polvo fino o granular y puede presentarse también hidratado y preparado. ¿Cuáles son las especificaciones a las que está obligado el fabricante? El fabricante debe de proporcionar la composición del medio, el método de preparación, la forma en que se va a preparar este medio, las indicaciones que debe de seguir para prepararse este medio, las condiciones de esterilización cuando aplique, ya sea en autoclave, por filtración, si es 10 minutos, si son 15 minutos, si es más tiempo. Todas las indicaciones deben de estar estipuladas. Advertencia, si el medio de cultivo no debe de ser esterilizado, como es el caso del sulfito de bismuto, del TCBS, del XLD. El pH del medio preparado también debe de estar estipulado. El contenido de humedad, en el caso de los medios deshidratados, las características de desarrollo de los microorganismos en el medio, las pruebas de promoción de crecimiento
que le hace el fabricante al medio de cultivo ya deshidratado, ya preparado, advertencias sobre la conservación de los medios preparados, cómo lo va a almacenar, si es a temperatura ambiente, si es en refrigeración de 4 a 8 grados centígrados, si es todas las indicaciones de almacenamiento. Resultado de las pruebas de estabilidad del medio, en caso de que las haya hecho, los resultados de las pruebas de viabilidad del medio y la fuerza del gel si procede. ¿Qué vamos a ver en la etiqueta de un medio de cultivo deshidratado? El nombre comercial del producto, el uso, la leyenda de agente de diagnóstico, la presentación, si son 450 gramos, 500 gramos, 100 gramos, la presentación con la que venga. Datos de conservación y almacenaje, cómo se almacena el medio de cultivo deshidratado, la fecha de caducidad, el número de lote, el número de registro de SSA, nombre y domicilio del fabricante, nombre y domicilio del distribuidor, método de preparación y pH final y, por supuesto, la fórmula. En los datos de conservación y almacenaje es muy importante revisar esta parte durante la entrega, ya que hay medios que requieren ser transportados en red fría, y verificar que realmente sean transportados en red fría y que cumplan con los criterios de transporte. La ISO 11133-2014 es una norma de carácter voluntario titulada Microbiología de los alimentos para consumo humano, alimentación animal y agua. Preparación, producción, conservación y ensayos de rendimiento de los medios de cultivo. Esta norma nos clasifica a los medios de cultivo de la siguiente manera: por su composición, por su consistencia física, con base a su uso y por su método de preparación. Esta norma ISO es la más actualizada que tenemos, es la clasificación de los medios de cultivo más completa hasta el momento. De esta clasificación, las tres que manejamos más frecuentemente son las tres primeras, y la cuarta clasificación resulta un poco enredada porque está implícita dentro de esta clasificación. Por su composición, los podemos clasificar como medios de composición química definida, de composición química no definida o definida parcialmente, y medios cromogénicos o fluorogénicos. Los medios de composición química definida son aquellos que se conoce perfectamente su fórmula, estructura molecular y su grado de pureza. Los medios de composición química no definida o definida parcialmente son aquellos que no se conocen a ciencia cierta su composición y solo de alguno. ¿Por qué? Porque contienen peptonas, extractos, leche, emulsión de yema de huevo y otros preparados naturales que resulta imposible saber su composición exacta. Y los medios cromogénicos o fluorogénicos que contienen uno o más sustratos cromogénicos. Su consistencia los podemos clasificar en líquidos o caldos, que son aquellos medios que no contienen agar y están en disolución acuosa de uno o más constituyentes. Como ejemplo tenemos el caldo malonato, caldo peptonado. Hay diferentes medios de cultivo líquidos. La siguiente clasificación son los sólidos y semisólidos, que son aquellos medios que contienen agentes solidificantes como agar, gelatina bacteriológica o medios a base de huevo. Estos medios
se clasifican en sólidos y semisólidos. Los semisólidos son aquellos que contienen menos de 10 gramos por litro de agar, que puede ser el caso del medio mío o algún medio de nitratos de inmovilidad. Y los medios sólidos son aquellos que contienen más de 12 gramos por litro de agar, que son las placas o agares inclinados. Con base en su uso, la clasificación es un poco más larga. Son medios usados para el transporte, como es el caso del Caribler, el medio AMIS, la solución de cefalexina. Otro tipo de medios es medios de conservación, como es el caso del BAB con tapón de hule, la leche descremada con glicerol, el caldo soya tripticaseína con glicerol. Medios de dilución y resuspensión son aquellos medios de solución salina peptonada o el caldo Müller quinto que se utiliza para resuspensión o caldos nutritivos. Los medios de revivificación, que son el agua peptonada, el caldo nutritivo o el caldo infusión cerebro-corazón. Los medios de enriquecimiento, que pueden ser selectivos o no selectivos. Los medios selectivos pueden ser como el agua peptonada alcalina, a pH de 9, el caldo tetrationato o el caldo selenito. Dentro de los no selectivos, el caldo infusión cerebro-corazón. Los medios para aislamiento, el medio selectivo, de aislamiento selectivo, como es el caso del TCBS y sulfito de bismuto, y los no selectivos, como es el base de agar sangre o el agar nutritivo, que puede crecer cualquier microorganismo. Los medios selectivos cromogénicos o fluorogénicos, que crecen aquellos que emiten alguna fluorescencia en el medio de cultivo, son ese tipo de microorganismos. Los medios de diferenciales o de caracterización, como el caso del McConkey, que es un medio diferencial y que sirve para caracterizar, como XLD. Los medios de identificación, como las pruebas bioquímicas. Los medios de recuento, como el extracto de levadura, el TCA. Los medios de confirmación, como un TCI, un Flieger. Los medios con agentes neutralizantes, como es el caldo tioglicolato con polisorbato. Y los medios de usos múltiples, como el agar sangre y el McConkey, que tiene varias funciones. Además, tenemos los medios de referencia, que son usados para la evaluación de medios de cultivo, como es el caso del TCA y del BAB. Como se darán cuenta, esta es la clasificación de medios de cultivo que más manejamos en nuestra vida cotidiana de preparación, por lo que consideramos que es la más completa hasta el momento. Por su método de preparación, tenemos medios que están listos, que son medios listos para su uso, los medios preparados a partir de fórmulas comerciales deshidratadas y medios preparados a partir de sus componentes individuales. Los medios listos para su uso son medios que ya han sido finalizados y que después pueden volver a fundirse, como es el caso del GAR. Hay medios que después de volver a fundirse se le añaden algunos suplementos, como es el caso del agar carbón.
Dentro de los medios preparados a partir de fórmulas comerciales deshidratadas, tenemos los medios completos y los medios incompletos que están listos para añadir suplementos, como es el caso de medios a base de sangre o de algún antibiótico en particular o algún carbohidrato en particular, y los medios preparados a partir de sus componentes individuales. En este momento aplica para este tipo de medios el medio de transporte viral que se prepara a partir de formulación. Las materias primas son parte importante para la elaboración de los medios de cultivo, por lo que debemos de contar con materias primas de excelente calidad, tanto de los medios de cultivo deshidratados como de los suplementos. Los suplementos como peptonas, hay algunas marcas que son de excelente calidad. La marca nacional son de las peptonas de mejor calidad. Hay de propiedades nutritivas variables, pero hay unas que son de excelente calidad. Es el caso de los extractos de carne, están en la misma situación. El agar también tiene diferentes propiedades gelificantes. También algunas casas comerciales manejan diferentes calidades de agar. Por eso en algunos botes de medios de cultivo deshidratados podrán ver que hay cierta marca que utiliza 12 gramos de agar por litro en su formulación, cuando el patrón común es de 15 a 20 gramos por litro. Las sales biliares, colorantes bactericidas, van en función de sus propiedades del medio que se esté preparando. Es el mismo caso para los colorantes indicadores, y en el caso de los antibióticos están en función de su actividad e interacciones. Otra materia prima muy importante en la preparación de medios de cultivo es el agua purificada. El agua purificada puede ser de diferentes tipos, como es agua destilada, agua desmineralizada, agua desionizada y agua preparada por ósmosis inversa. No requerimos agua bidestilada, agua grado biología molecular. No requerimos este tipo de agua. Con esta calidad de agua es excelente para la preparación de medios de cultivo. El agua purificada debe de cumplir ciertos requisitos, que debe estar libre de trazas de amoníaco, de cloro y de iones metálicos. La contaminación microbiana debe de ser menor de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y la conductividad debe de ser menor de 25 microsiemens a la -1, con una resistividad mayor o igual a 0.04 microohms por centímetro. Con esas características tenemos un agua de excelente calidad, por lo que es posible preparar un medio de cultivo con variaciones mínimas de pH. Espero que les haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.